Hola, buenos días. Esperamos se encuentren muy bien. Bueno, ya es buenas noches. Estamos pregrabando este estudio bíblico y hoy tenemos al pastor Samuel Seo de Corea del Sur. Él ya les va a contar en el instituto en el que también está trabajando y contarles un poco más acerca de su vida. Tuvimos también un estudio bíblico con él, pero pues hoy vamos a volver a hacer como una presentación para los que no lo conocen y hoy queremos hablar acerca del entendimiento del sufrimiento. Entonces, pues bienvenidos y démosle la bienvenida al pastor Samuel. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias, pastor. Bueno, pastor, otra vez ya hemos hecho un estudio bíblico, pero nos gustaría que nos contara otra vez un poco más acerca de quién es Samuel C. Listo. Mi nombre es Samuel. Yo estoy trabajando en las montañas del departamento, en el departamento de Boyacá, en un pueblo que se llama Siachoque. Estuve aquí ya, pues estuve aquí en Colombia como misionero ya 5 años, pero mis padres eran misioneros y todavía son. Y estuve en Colombia ya más de 10 años antes de regresar acá como misionero. Por eso hablo español ahora. Eh, Ahorita estoy pastoreando una iglesia pequeñita de este pueblo con mis padres, con mi hermano también. Mi hermano también es misionero acá, está viviendo en Tunja. También estoy dirigiendo un seminario, instituto bíblico, que ofrece educación teológica gratuita. Se llama Seminario Teológico Evangélico Gozo Eterno. Eh, y sí, eso es básicamente mi ministerio principal. Estoy básicamente invirtiendo todas mis horas en ese ministerio. Es una bendición tener ese ministerio, esa responsabilidad para enseñar la palabra de Dios. Yo creo que todos que estarían escuchando esto sabrían la importancia de la palabra de Dios. Y sí, estoy también en el proceso de completar un doctorado en estudios de, de teología en un seminario en Estados Unidos. Y sí, así estoy progresando mi vida. Bueno, qué bien, gracias a Dios, pastor, y qué privilegio que lo podamos tener acá. Hoy el estudio bíblico, hablemos un poco acerca del entendimiento del sufrimiento. Yo no voy a intervenir mucho, pero acá los dejo con el experto en el tema para que podamos aprender mucho. Entonces, alisten su Biblia y bueno, tengamos un buen tiempo de estudio bíblico hoy. Listo, listo. Entonces, para comenzar, comenzamos con una oración, ¿sí? Sí, ok, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad, este tiempo para abrir su palabra y aprender de ella. Gracias por tu revelación, tus enseñanzas y más que todo tu salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a entender a través de tu Espíritu Santo, danos entendimiento, sabiduría para no solo entender, sino también para aceptar lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, gracias, Padre. Listo. Pues la cosa es que yo quiero hacer este estudio como un poco interactivo, como yo hago preguntas, de pronto tú me puedes ayudar con leer algunos textos bíblicos, ¿sí? Sí, Y sí, sí, claro que haremos, sí. listo, haremos el estudio juntos, ¿no? Listo, Listo, Padre. entonces para comenzar, yo comienzo con una historia para darle como una introducción sobre exactamente de lo que voy a hablar. Si yo quiero introducirle a una persona que tiene 24 años, es una persona real, se llama Stefan Betz, es un señor que tiene 24 años este año. Este joven tiene una condición médica muy extraña y súper rara. La condición se llama insensibilidad congénita al dolor. Insensibilidad congénita al dolor. De pronto pueden meter ese nombre en el Google y pueden encontrar información de la condición. Pero básicamente
Esta condición es tan rara que solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. Solamente unos pocos cientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la insensibilidad congénita al dolor? Es una condición médica que no permite la persona que lo tiene sentir dolor físico. No permite ningún dolor físico. Puede como incendiarse la mano o pasar por una cirugía extensa sin anestesia y no siente nada. Y puede hacer todo eso sin sentir dolor ni molestias de ningún tipo. Es una condición muy extraña y también ha sido siempre una condición que ha traído mucha atención de los médicos. Bueno, cuando yo escuché sobre esta condición, mi primer pensamiento era, wow, qué maravilloso no sentir dolor. No sé, claro, tú estás enferma un poco ahora, ¿no? Y podrías estar pensando, uy, qué maravilloso no sentir dolor. Pero bueno, lo que es interesante es que este señor Stefan Betz, ellos hicieron una entrevista y Stefan Betz y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor piensan que su condición es una maldición. No una bendición, sino una maldición. En el caso de Stefan Betz, por ejemplo, cuando tenía 5 años, se mordió la mitad de su lengua sin ninguna respuesta de dolor. Unos años más tarde, en su cumpleaños, Stefan saltó de las escaleras y rompió su pie. Y lo que él hizo, es debido a que no sentía nada, él cubrió su pie hinchado con cinta adhesiva y se puso una bota para seguir jugando. Eso es como una locura. Es como, sí, es difícil de entender. Y en un artículo, Stefan dice lo siguiente. En una entrevista, él dice que la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace superhumano. Pero para las personas como mi condición, es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Sin el dolor, la vida se llena de desafíos. Eso es lo que dijo el señor Stefan Betz sobre su situación con el dolor, con su condición. Otro dato interesante, o sorprendente, mejor dicho, y triste, es que la mayoría de los hombres, no mujeres, yo creo que es debido a que los hombres son más como desean como salir y pasear, como hacer como cosas, actividades más físicas, ¿no? La mayoría de los hombres que tienen esta condición no llegan a los 30 años porque terminan lastimándose fatalmente porque no sienten el dolor, no sabe que algo está mal. Entonces, bueno, eso es, si yo quería introducir sobre esta persona con esta condición médica, para hacer como una reflexión y comparación con lo que nosotros como personas que sienten el dolor pensamos y vemos este concepto de dolor. Por ejemplo, muchos de nosotros, o quizás todos, me imagino todos, vemos el dolor muy negativamente, ¿no es cierto? Como ya les mencioné, como ya le mencioné anteriormente, el dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación o inseguridad, ¿no es cierto? No queremos sentir el dolor. Incluso ahora, de pronto, algunos que están que estarán viendo esta transmisión, probablemente están sufriendo de algún tipo de dolor. No solo estoy hablando de dolor físico, de pronto algunos están sufriendo de dolores emocionales. Sienten el dolor del corazón roto, la depresión, la inseguridad, la preocupación, el miedo, la vergüenza, la culpa, la soledad, etcétera, ¿no es cierto? Y no solo como
Por ejemplo, algunos de pronto están sufriendo de dolores psicológicos, sienten el dolor de la confusión sobre lo que Dios está haciendo en su vida. Tienen preguntas y no poder responder a esas preguntas traen dolor. O de pronto están pensando, ¿por qué Dios está permitiendo el dolor en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Todos hemos hecho esa pregunta. Eh, Otros de pronto están como atormentados por recuerdos de remordimiento, de dolor. Eh, Otros sufren de incertidumbre de su futuro. Estoy solamente diciendo ejemplos de dolores psicológicos. Hay también dolores espirituales. Sienten el dolor vacío, la falta de sentido, la falta de propósito, la insatisfacción de la vida. Eh, y de pronto algunos que han sufrido muchísimo han gritado, por favor, no más, ya no quiero seguir más, ¿no es cierto? Y no sé, de pronto aún tienen familiares o amigos que han terminado, como acabaron con sus vidas debido al dolor que ellos no podían soportar más. Eh, y viendo todo esto, todo el dolor que existe alrededor de nosotros, es muy fácil hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? ¿Cierto? Eh, es muy difícil entender lo que está diciendo Stefan Betz. Él dice que no sentir dolor es una maldición, pero nosotros, al contrario, eh, pensamos que sentir dolor ya es una maldición. Aquí está lo que estoy tratando de decir. Me parece que algo está muy raro. ¿No es cierto? Es como las personas como Stefan Betz desean sentir el dolor para poder seguir viviendo y sentirse vivos. Debido a que ellos, debido a que no sienten el dolor, sienten como no están vivos. Pero al contrario, los que sienten el dolor, como nosotros, desean terminarlo aún con la muerte. Hay algunos que quieren terminarlo aún con la muerte. Sí, eso es como la ironía. No sé si me entiende. Mi pregunta es, ¿por qué existe esta ironía tan paradójica con el concepto de dolor? ¿Cómo puede el dolor ser capaz de dar o preservar vida y destruirla al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser veneno y medicina al mismo tiempo? Esa es como mi pregunta que yo quiero discutir en este estudio bíblico. Estudio bíblico. Bueno, entonces, bueno, la respuesta que yo quiero proponer a través de nuestro estudio bíblico ahora es lo siguiente. La respuesta que yo veo de este estudio bíblico es que el dolor era parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Otra vez yo voy a decir eso y yo voy a explicar por qué creo en eso. El dolor era parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. De pronto muchos ya están pensando de pronto, espera un momento, Dios creó el dolor antes de que Adán y Eva desobedecieron. ¿No fue que el dolor entró después de la desobediencia? Eso es básicamente casi muchos de la iglesia todavía están enseñando así, que el sufrimiento comenzó desde el punto de la caída. O sea, cuando el pecado entró, ahí es donde comenzó esta cosa que se llama sufrimiento, dolor. Pero de lo que yo quiero mostrar hoy es que eso no es completamente correcto. Yo quiero mostrarles que hay dos lados del dolor que muchas veces faltamos entender y eso tiene muchas implicaciones. Entonces, de pronto están como pensando, ok, ¿dónde dice eso en la palabra?
El primer texto que yo quiero introducirles es Génesis 3:16. Eso es donde Dios está juzgando o maldiciendo a la mujer por su desobediencia. Carol, ¿puedes leer ese texto bíblico? Génesis 3:16. Solamente la primera parte del versículo. Espérame. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, Amén. y Hasta con ahí. todo tu deseo será para tu marido y él será dominio sobre ti. Ok, bueno, amén. Ok, hasta ahí. Aquí Dios, ¿qué dice Dios? ¿No? Dios dice, Dios, Dios no dice, te daré dolor en el parto. Dios dice, multiplicaré tu dolor en el parto. Eso está en la traducción de la Biblia de las Américas. Cualquier traducción, si lo buscan, van a encontrar una traducción que tiene que ver algo con multiplicar, aumentar, hacer más grande, como crecer, algo así. Esta palabra, bueno, merece como una investigación, porque básicamente lo que yo estoy tratando de argumentar está basada en unas palabras pequeñitas. La cosa es que esta palabra, usada acá en el idioma original, hebreo, es usado como casi 400 veces en el Antiguo Testamento. No es una palabra muy controversial y puede ser traducido como hacer grande, hacer numeroso, amplificar, abundante, crecer, exagerar. Pueden ser traducidos en esa manera. En los primeros tres capítulos de Génesis, ya se encuentra, esta palabra ya se encuentra usado en 3 versículos. La tercera vez es lo que acabamos de ver, Génesis 3:16. La primera vez que vemos esta palabra usada es Génesis 1:22. Ahí dice, entonces Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, ¿sí? Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. También se usa la misma palabra multiplicar en Génesis 1:28, cuál es la misma palabra que podemos ver en Génesis 3:16. Otro ejemplo sería Génesis 7, versículos 17 y 18. Ahí podemos encontrar esta palabra 2 veces, donde la palabra es traducido como crecieron, ¿sí? O elevaron. Crecieron en la Biblia de las Américas, elevaron en Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden hacer sus estudios, comparar traducciones y pueden ver que es similar en todas las traducciones. Entonces, entonces cuando Dios dice que Dios multiplicará el dolor en el parto, ¿no es cierto? Eso implica que el dolor ya había existido antes de que Dios los castigó a Adán y Eva, ¿no es cierto? O sea, como para multiplicar algo, eso ya tenía que estar ahí. No se multiplica algo que no existe. No sé si me hago entender. Entonces, la implicación es lo siguiente, que el dolor ya existió antes de la caída, pero se hizo insoportable cuando ellos desobedecieron y recibieron este castigo, de esta maldición, ¿sí? Bueno, de pronto están pensando, no, pero Samuel, eso es solo un ejemplo, es difícil basar su argumento tan grande en solo un texto bíblico en una sola palabra, ¿no? Y por eso les doy otra evidencia para validar de lo que estoy tratando de decir. Si ustedes miren conmigo la maldición de Dios hacia el hombre, Génesis 3:17 hasta 19. Carlos, ¿puedes leer eso? Por favor.
Génesis 3, 17 hasta 19. Listo. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Muchas gracias. Ok, bueno. Aquí, en estos 3 versículos, hay una palabra que se repite 5 veces. Y es la palabra comer. ¿Sí? Y pues en la Biblia de las Américas, a lo menos. Mi pregunta es, ¿Adán y Eva empezaron a comer antes de pecar o después de pecar? Pues obviamente antes, ¿no es cierto? Porque Dios les dijo en Génesis 2:16 que podían comer de cualquier árbol con la excepción de uno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenían que comer? Porque tenían hambre. Y si no tenían hambre, no tenían que comer. Básicamente lo que podemos ver de esta maldición y también a través de Génesis 2:16 es que el hambre, la necesidad de comer ya existía antes de la caída, antes de la obediencia, antes del pecado. Pero después del pecado, después de la desobediencia, el dolor de hambre se hizo insoportable. Eso es la maldición de Dios hacia Adán. Y tiene que ver con el dolor del hambre. Y bueno, ok, entonces, otra vez, el dolor era parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el pecado les corrompió. Eso es básicamente mi argumento. De pronto, la cosa es que esto, lo que acabo de decir, ver el concepto del sufrimiento en esta manera es absolutamente esencial para un cristiano. ¿Por qué? Porque esto, entender el concepto de dolor en esta manera, nos ayuda a entender que Dios puede usar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, para bendecirnos, sanarnos, renovarnos, restaurarnos y también madurarnos. El dolor, Dios lo puede usar para el bueno. Y esto nos ayuda a entender que Dios hasta ahora, a través de nuestro sufrimiento, nuestros dolores, siempre ha estado usando nuestros dolores y sufrimientos para santificarnos y darnos vida. Esto es la razón por la cual Pablo dice en 2 de Corintios 7:10, yo leo el texto bíblico, 2 de Corintios 7:10, Pablo dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese texto bíblico, ¿qué podemos ver? Como eso está diciendo que la tristeza, cuál es un sufrimiento, cuál es un dolor, tiene dos lados. Pueden ser, uno, Dios puede usarlo para bendecirnos, en el mismo tiempo también el dolor puede destruirnos. ¿No es cierto? El dolor del mundo. No solo eso, podemos mirar el ejemplo superior de todo, Jesucristo, ¿no? Jesús, esto tiene que pensar bien, porque esto es muy interesante, me parece. Jesús, como Dios Todopoderoso, fue capaz de deshacerse la existencia del dolor y el sufrimiento. ¿No es cierto? Él pudo decir, ya no más, ya no más, ya no más dolor, ya no más sufrimiento. Jesús tenía esa habilidad, ese poder. Pero, ¿qué hizo Jesús? No, Jesús no hace eso. En vez de deshacerse la existencia del dolor y sufrimiento, Jesús, ¿qué hace? Abrazó la cruz. Jesús abrazó su dolor y sufrimiento para producir vida,
para producir nuestra vida eterna. Otra vez, el dolor para producir vida eterna. Jesús abrazó el dolor para producir algo bueno, ¿no? Isaías, hablando de Jesús, dice en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Básicamente, lo que podemos ver a través del resto de las escrituras es que el dolor de Dios produjo nuestra vida eterna. ¿Sí? Hay una enseñanza que me parece muy problemático en las iglesias hoy en día. Y la razón por que yo quería hablar sobre, o aclarar sobre qué exactamente es el dolor, tiene que ver con lo que muchos cristianos hoy en día están aprendiendo. Y es lo siguiente, que cristianos verdaderos no deben sufrir. Yo creo que muchos escuchan eso, y cuando sufren, sienten como Dios está maldiciéndolos, como están como alejados de Dios, o que Dios no está obrando en su vida. Y peor que eso, como esas enseñanzas están basadas en la enseñanza teológica que dice que Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que no tuviéramos que sufrir en la tierra. Básicamente, eso suena como muy bíblico en un sentido, pero la cosa es que esa enseñanza tiene problemas bíblicas. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Lucas 14:27, cuando Jesús dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Cuando Jesús dice cosas así, se empieza a como contradicción. Existe una contradicción, ¿no? No sé si ustedes pueden ver por qué esta afirmación que cristianos verdaderos no deben sufrir, o que Jesús sufrió en la cruz para que ya no sufriéramos más en la tierra. Espero que puedan ver por qué esto está tan incorrecto. Si esta enseñanza es correcta, es cierta, entonces la cosa es que los primeros recipientes de esta bendición tenían que ser los 12 apóstoles de Jesús, ¿no es cierto? Porque ellos fueron los que siguieron a Jesús, los primeros discípulos, los primeros seguidores, las personas que tenían que recibir la bendición como recipientes primeros, tenían que ser ellos. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los discípulos? Pedro fue crucificado al revés. Pablo fue decapitado. Santiago fue apedrado y golpeado hasta la muerte. Eso no me parece como bendición, como una vida sin dolor o sufrimiento. Todos los apóstoles murieron con mucho dolor, con la excepción de San Juan, que se hizo cargo de María, la madre de Jesús. La cosa es que sí creemos que cristianos no deben sufrir, no pueden sufrir, o que Jesús sufrió para que no tuviéramos sufrir en la tierra. Eso me parece que los que enseñan eso no creen que Jesús murió por sus apóstoles o por sus discípulos, o mucho más que eso, como no murió por los cristianos que están sufriendo hoy. Lo que yo quiero decir es, si no podemos ver cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser usados por Dios para bien en nuestras vidas, es muy fácil culpar a Dios, rechazarlo y posiblemente morir en la amargura. Si pensamos que el dolor es completamente un producto del pecado y totalmente una maldición, sería muy difícil entender cuando Santiago, por ejemplo, dice, tener por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas, Santiago 1:2. O cuando David dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos, Salmo 119:71.
O cuando Pablo dice, a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Eso es Filipenses 1:29. Y mucho más, ¿no? Como lo que Jesús dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Cruz, básicamente es la cosa que trajo más dolor para Jesucristo. Cada uno de nosotros, Jesús está diciendo, tenemos nuestra propia cruz. Tenemos que cargarlo. Eso no suena como no es sufrimiento. Eso suena como mucho sufrimiento. Y cargarlo y seguirlo. No estoy diciendo que tenemos que buscar sufrimiento. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando sufrimiento nos acerca, tenemos dos opciones. ¿Sí? Tenemos la opción de dejar mi dolor como una maldición envenenadora al culpar a Dios. O puedo aceptar mi dolor para bien, pidiéndole ayuda a Dios, para que lo convierta en una medicina que produce una vida que es más santa, que es más, que da más honra a Jesús, quien nos dio una nueva vida con su propio dolor en la cruz. Por lo tanto, yo quiero otra vez el texto bíblico, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este concepto de que el dolor puede ser bueno es algo que en nuestra vida normal lo vemos en todas partes. Por ejemplo, la gente se va a hacer ejercicios en el gimnasio, corren por 1 hora, hacen como pesas y todo eso. Eso me parece como mucho dolor, mucho sufrimiento, pero ¿lo hacen para qué? Para desarrollar, para mejorar su salud, etcétera, ¿no es cierto? Es muy difícil, no entiendo por qué tenemos que como separar eso, como en la vida cristiana no podemos pasar por dolores, no. Pero en la vida regular sí está bien. Estudiantes, ¿por qué se van a la universidad? Claro, tú estás estudiando, ¿no es cierto? ¿Por qué se van a la universidad para estudiar? Estudiar no es fácil, eso es dolor, ¿no es cierto? Yo también estoy estudiando ahora. Y leer todos esos libros que tenemos que leer, eso es como mucho sufrimiento. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque hay desarrollo, hay algo bueno que puede ocurrir con eso. La cosa es que el dolor, en un sentido, es muy misterioso, ¿no es cierto? Es como puede ser algo que puede bendecirnos, puede mejorarnos, puede desarrollarnos, pero en el mismo tiempo también puede destruirnos. Y lo que yo quiero decir hoy es que como cristianos, todo el dolor no es malo. Hay veces donde Dios permite diferentes tribulaciones, sufrimientos, para que podamos agarrar más a Él y buscarlo más, para que podamos llegar a un punto donde somos lo que Santiago dice, capítulo 1, versículo 2 hasta 5, para que podamos ser perfectos, ¿sí? Para que podamos ser imágenes de Jesucristo, nuestro ejemplo superior. Pero este ejemplo superior es un ejemplo que abrazó el sufrimiento más grande y lo superó. Cuando hablamos de ser victorioso, como Jesucristo, Jesús era victorioso sobre el sufrimiento también, ¿no es cierto? Y yo creo que también tenemos la oportunidad en seguir a Jesús cargando nuestra propia cruz para transformar nuestros dolores, sufrimientos a una copa de medicina, para crecer en nuestra fe, para desarrollar nuestra fe, nuestra dependencia y arrepentirnos de nuestros pecados, para reflejar y mucho más. Sí. Eso es lo que quería compartir con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Pastor. No sé, quería preguntarle un poquito si tiene que ver un poco eso que se habla de, hay dos, de pronto, versículos que me suenan un poco, y es en Mateo 5:45 que habla para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y también en Eclesiastés que habla de, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Tendría que ver un poco en que en realidad en la vida se trata de eso, o sea, seamos creyentes o no, vamos a vivir tanto cosas buenas como malas. ¿Cuál era la pregunta? No te escuché, se desconectó un poquitico. Sí, está un poquito mala la señal, pero sí, la pregunta es si estos versículos pueden tener con eso, que realmente ahorita lo vemos en la pandemia, seamos creyentes o no, Ujú. vamos como seres humanos, vamos a tener que vivir cosas buenas y malas. La diferencia es que cuando las vivimos con Dios, pues va a ser mucho más fácil y como también, o sea, vemos gente que no es creyente o que son personas malas e igual les pasan cosas buenas, ¿no? Entonces, que lo nombra acá como que pues es parte como de la vida, ¿no? Como la vanidad finalmente del hecho de estar vivos y que pues tenemos que estar pegados a Dios en medio de todas las circunstancias. Sí, exacto. La cosa que yo quiero decir es que una ventaja que tenemos nosotros, que de pronto muchos que no creen en Dios no tienen, es que cuando nosotros vemos algo, un sufrimiento, algo injusto, a través de que experimentamos dolor y sufrimiento, muchas veces, si las que no tienen a Dios no tienen ninguna manera para resolver eso, existe injusticia y así acaba la vida, ¿no es cierto? Es como, no hay una resolución, pero para nosotros que siguen a Dios y creemos en un Dios verdadero que vive en medio de nosotros, y sabemos que Él es justo y un día Él nos dará el alivio, la justicia que estamos buscando. Podemos vivir en medio de todo el sufrimiento, toda la vanidad que se encuentra alrededor de nosotros. Podemos vivir con, eh, con gozo, con paz y con satisfacción, porque sabemos que Dios eh, puede convertir, Dios es la solución para todos los sufrimientos que nosotros tenemos. Él puede darnos alivio, si no ahora, seguramente un día cuando estamos con Él. ¿No es cierto? Tener a Dios como una solución para el problema del sufrimiento, cuál es un problema muy grande hoy en día. Muchos rechazan a Dios debido al problema del sufrimiento. Pero tener a Dios como la solución trae, pues para mí, un alivio, una resolución, una respuesta a las dificultades en relación con el sufrimiento. Me trae mucho alivio, mucho ánimo y consolación en medio de mi propio sufrimiento y dolor. Eh, y por eso sí, yo quiero que la gente conozca, y especialmente más que todo, mirando a Jesús, quien abrazó su sufrimiento, en vez de, tú, ya no más. No fue así. Fue como, eh, Jesús no decidió como destruir el concepto de sufrimiento, sino lo abrazó. Eso también me da ánimo a abrazar mi propio sufrimiento y seguir a Jesús con la esperanza de que puedo ser como Él un día. Eh, sí, espero que todos que están escuchando puedan hacer lo mismo como Jesucristo. Especialmente en este tiempo de pandemia. Hoy no puedo imaginar. Sí, no puedo imaginar. Pero sí, Dios está ahí y Dios es el que sufrió más que todo. Y seguramente no nos va a dejar solos. Y espero que puedan depender en Él en sus tiempos de sufrimiento para que su sufrimiento se convierte en una medicina, en algo que puede ayudar y transformarte para que sea para que puedas crecer,
en su fe y depender más en Jesucristo y ser más como Él. Súper. Quería leer un versículo, Paz, pero espérame que ya no lo encontré. Creo que es una traducción viviente. Creo que hablando de esto me viene un poquito a la memoria, que fue un versículo que pues me ayudó mucho. Y dice en Salmo 71, desde el 20: has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerte daño fueron humillados y avergonzados. Amén. Amén. Excelente. Excelente texto bíblico. Básicamente eso es lo que estoy tratando de explicar hoy, ¿no? Los que sufren no están sufriendo una maldición de Dios, no. De pronto, esa persona tiene la oportunidad para convertir tus dolores, sus dolores, sus sufrimientos para acercar más a Dios y ser más como Jesús. Amén. Pastor, podrías orar para ministrar este tema en la vida de las personas, especialmente para quienes están sufriendo por la pandemia o han perdido familiares. Claro, claro. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu Hijo. No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que tú sufriste cuando entregaste a su Hijo Jesucristo para nosotros. Oh Jesucristo, no puedo imaginar su sufrimiento en la cruz, llevando todos nuestros pecados. Y, oh Espíritu Santo, no puedo imaginar tu sufrimiento cada día en nuestros corazones, cuando nosotros somos infieles hacia ti. Oh Dios, tú eres el que sufre más que todo. Y muchas veces tenemos sufrimientos nosotros también. Y olvidemos, es muy fácil olvidar el sufrimiento que tú has aguantado por nosotros y todavía aguanta para nuestro beneficio. Por Dios, para los que están sufriendo ahora, los que han perdido familiares, amigos, debido a esta pandemia, los que no están, no tienen trabajo, los que están sufriendo financieramente, los que tienen sufrimiento increíbles. Oh Dios, como el sufridor más grande de todo, tú puedes dar consolación, el consuelo que necesitamos. Ayúdanos a sentir tu presencia en este tiempo, tu presencia a través del Espíritu Santo que nos da paz, gozo y satisfacción, alivio, y ayúdenos a ver que tú realmente no estás maldiciéndonos, sino que tú deseas que nosotros agarremos más a ti y dependamos más en ti, y más que todo para que podamos crecer en nuestra fe y nuestra imitación de tu Hijo Jesucristo. Ayúdenos a convertir nuestros sufrimientos a través de nuestra dependencia en ti. Ayúdenos a transformarlo a una copa de medicina en vez de veneno, para no culparte, sino para glorificarte en este tiempo de mucha dificultad. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. En serio, muchas bendiciones para su vida, para el instituto y el doctorado y toda la familia. Que Dios los siga bendiciendo un montón. Y muchas gracias, porque digamos que es un espacio muy provechoso para muchas personas. Y bueno, cualquier pregunta que tengan nos escriben, porque en este momento pues no estábamos en vivo, pero esperamos dentro de 8 días estar
también en vivo acompañándolos mientras se pueda. Entonces, muchas gracias, Paz, muchas bendiciones para todos. Igualmente. Chao. Chao, Bendiciones. chao.